Queridos hermanos, estamos celebrando este martes de la 20ª semana del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día. Jesús dijo entonces a sus discípulos: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos se quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió: les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto que acabamos de escuchar del Evangelio, que es una continuación de los textos que hemos escuchado en los Evangelios anteriores. Recordemos que Jesús ha hablado en primer lugar del matrimonio y de la indisolubilidad del matrimonio. Después habló de la vocación, el Evangelio que escuchábamos ayer, y ese llamado particular que hace Jesús a aquellos que tienen que entregar su vida de una manera muy particular. Este joven que Jesús invita a seguirlo, a dejarlo todo para seguirlo, claro ejemplo de la vocación religiosa, de la vocación consagrada. Este joven no lo sigue porque tenía muchos bienes, su corazón estaba pegado a sus bienes. Acto seguido, el Evangelio que escuchábamos, Jesús que hace este comentario: qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. La aguja, en los tiempos de Jesús, era una hendidura que se hacía en los muros sobre los cuales se divisaba el enemigo y se podía disparar con la flecha. Era más amplia de un lado y terminaba en una pequeña hendidura donde fácilmente podía entrar el arco. Evidentemente era imposible que un camello pudiera pasar por esas aberturas de 15 o 20 centímetros. Es más fácil que un camello pase por la aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Pero acá lo que llama la atención, si uno mira con detenimiento, es la respuesta de los apóstoles. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Si uno piensa que Jesús está hablando de los ricos en realidad son los menos. La mayoría de la gente es gente sencilla. Pero ¿por qué los apóstoles dicen entonces quién podrá salvarse, como generalizando este comentario que hace Jesús? Y esto tiene mucho que ver con el texto del Evangelio anterior, de este joven que Jesús invita a algo más y que debido al apego que tenía a sus riquezas no le da la respuesta que corresponde a Jesús. En el fondo, el Evangelio nos hace comprender que si bien las riquezas materiales pueden ser realmente un obstáculo para desprendernos de las cosas del mundo y adherirnos más a las cosas celestiales, no solamente el Evangelio nos habla de las riquezas materiales en cuanto a sí, sino del apego que nosotros podemos tener, no solamente a las riquezas, sino a las personas, a circunstancias, a puestos. Este joven que le dice que no a Jesús
lo podemos entender en muchos sentidos. Él estaba apegado a su vida, apegado a sus costumbres, apegado a un montón de cosas y no supo desprenderse de esas cosas para seguir libremente a Cristo. Un colibrí puede estar atado por una gran cadena o por un pequeño hilo, y ese hilo va a ser suficiente para que no pueda volar libremente. Lo mismo pasa con nuestro corazón. Jesús quiere que libremente lo elijamos, pero para eso tenemos que desprendernos de las cosas del mundo. En algunos casos, ese desprendimiento tendrá que ser efectivo. Aquellos que decidimos seguir a Jesús en la vida consagrada, en la vida religiosa, tenemos que renunciar a las cosas materiales. Aquellos que viven en un convento, en vida religiosa, tienen que renunciar realmente a las cosas materiales, a poseer bienes. Pero un padre de familia, una madre de familia, una persona que vive en el mundo, en las cosas del mundo, pero que quiere vivir su fe, no puede renunciar a las cosas materiales porque tal vez necesita un vehículo, necesita una computadora, necesita un montón de cosas que nos ofrece el mundo en el que vivimos. Entonces, ¿cómo hace un laico que quiere vivir esta radicalidad del Evangelio? Y principalmente desde el corazón. Esa libertad interior de no estar apegado a las cosas materiales. San Luis Rey, nuestro patrono, a quien estamos celebrando en la novena, que culminará el 25 de agosto, era un gran rey y poseía muchísimos bienes, pero su corazón no estaba adherido a esos bienes. Cuidaba de esos bienes, no es que los menospreciaba y los descuidaba, porque esto también es falta de pobreza, es decir, tengo algo, lo tiro, lo rompo. No. Es decir, el cuidado también implica esa pobreza, es decir, Dios me ha dado esto, lo cuido, lo protejo, pero no estoy apegado física, sensible y afectivamente, ni a las personas ni a las cosas. Jesús dice que es muy difícil, pero para Dios no hay nada imposible. La clave es el seguimiento de Dios y adherir nuestro corazón a ese Dios que nos da la verdadera felicidad y la verdadera libertad interior. Nunca las cosas que nosotros podamos encontrar en el mundo pueden llenar nuestro corazón, solamente Dios lo puede hacer. Los apóstoles le preguntan a Jesús que ellos lo han dejado todo, ¿qué les dará? Y Jesús le dice que ellos ocuparán los 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel, y aprovecha la ocasión para decir que aquel que haya dejado todo, familia, casas, padres, hijos, hijas, recibirá el 100 por 1 en esta vida, el 100 por 1 en esta vida y la vida eterna en la otra. Aquellos que sepan desprenderse sensiblemente de las cosas de este mundo, Dios recompensará con el 100 por 1 aquí y la certeza de la vida eterna allá. El Evangelio es una invitación a amar a Dios con lo más profundo de nuestro corazón. Recordemos que el primer mandamiento es amar al Señor con todas las fuerzas de nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro ser. Y eso implica dejar de lado las cosas que nos apartan de Él. Pidamos de manera especial en este día y en este Evangelio que el Señor nos conceda a todos esta gracia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.